favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 18. Y vamos a leer los versos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 18, versos 4 y 5. Nuestro tema esta mañana va a ser los juicios en Apocalipsis sobre la iglesia. Los juicios de Dios en Apocalipsis sobre la iglesia. Hablaremos de los juicios sobre la iglesia. Leamos el capítulo 18, verso 4. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. Oremos, hermano. Señor y Padre, gracias te damos por el privilegio que nos brindas de poder venir ante tu palabra y aprender de ella, Señor. Y que nuestra mente y corazón sean iluminados, nuestros ojos espirituales sean abiertos, para que podamos comprender el mundo alrededor nuestro, para que podamos comprender las realidades que este mundo no comprende, Señor, envueltos en sus placeres, envueltos en sus metas temporales. Gracias porque nos has dado tu palabra que nos enseña, Señor, los placeres eternos, sublimes, santos de tu presencia, y las metas eternas y gloriosas, supremas, que tú has determinado, Señor, en tu santo decreto, en tu sabio y poderoso decreto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, vamos a ocuparnos el día de hoy de este tema, de los juicios de Dios sobre la iglesia. Capítulo 18, verso 4. Súbitamente, en medio de la descripción de una institución llamada Babilonia, la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, una institución que es simbólica, por supuesto, aquí en el Apocalipsis, una institución que está embriagada con la sangre de los santos de Jesucristo, una institución con la cual fornican todos los reyes de la tierra. En medio de todo eso, una descripción grotesca, horrible, en medio de todo eso, se escucha esta voz: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. En otras palabras, allí en medio de Babilonia se encuentra el pueblo de Dios. Se encuentra en peligro de contaminarse con las abominaciones, con los pecados, con las fornicaciones de Babilonia. Y Dios misericordiosamente le dice a su pueblo: salgan de allí, salgan de allí. Salgan de allí, de en medio de ella, no sean partícipes de sus pecados, no sea que reciban parte de sus plagas. En otras palabras, hay una advertencia contra la iglesia. La iglesia también está amenazada por Babilonia, por las abominaciones, por las fornicaciones de Babilonia. Y precisamente, hermanos, el capítulo 2 y el capítulo 3, es decir, el inicio del Apocalipsis, nos introduce a la realidad que la iglesia está viviendo en la tierra. Y allí podemos nosotros contemplar cómo esas abominaciones y esas fornicaciones de la ramera de Babilonia se introducen dentro de la iglesia, y cómo el Señor advierte a la iglesia. Es más, el Señor envía juicios contra su iglesia. El libro de Apocalipsis es un libro de juicios, numerosos juicios. Los más evidentes son los que brotan de los 7 sellos, las 7 trompetas, y los más severos y definitivos son los que brotan de las 7 copas llenas de la ira de Dios, que encontramos en el capítulo 15 y capítulo 16.
Todos estos juicios de las copas, de las trompetas y de los sellos parecen diferentes, pero y lo son en cierto sentido, son diferentes en cierto sentido, pero en realidad son perspectivas del mismo grupo de juicios que todos van dirigidos en contra de un mundo incrédulo y de sus gobernantes. Esas copas, esos sellos, esas trompetas, esas copas son representaciones simbólicas de los juicios de Dios en contra de la iglesia. Son perspectivas diferentes. Ahora, estos juicios, hermanos, no son los únicos en el Apocalipsis. Está, por ejemplo, el juicio del gran trono blanco, que es el juicio final contra todos los habitantes de la tierra de toda la historia, en el capítulo 20. Aparte de estos juicios temporales, de estos juicios locales, digamos, específicos de las trompetas, las copas y los sellos, está el juicio final. Pero también encontramos en el Apocalipsis los juicios en contra de la iglesia, los juicios de Dios sobre la iglesia. Interesantemente, el Apocalipsis no comienza proclamando los juicios contra el mundo, sino que primero proclama los juicios sobre la iglesia. Y con esto concuerda el apóstol Pedro cuando dice en 1 de Pedro capítulo 4, verso 17, que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, es decir, el juicio de Dios primero comienza por la iglesia. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De manera que la Biblia, hermanos, no nos oculta el hecho de que hay una batalla de la iglesia contra su propio pecado. Y de que Dios también se manifiesta a la iglesia en juicio. Y eso lo declara, lo manifiesta el libro de Apocalipsis de una manera muy, muy específica, hermano. Así que vamos a concentrarnos entonces en los juicios del Apocalipsis sobre la iglesia. Vamos a enfocarnos en estas advertencias de juicio que encontramos en los capítulos 2 y 3 y lo vamos a hacer bajo estas consideraciones. Vamos a hacer 3 consideraciones respecto a los juicios del Apocalipsis sobre la iglesia. Primero, vamos a notar que los juicios sobre la iglesia son diferentes a los juicios contra el mundo. Vamos a notar en segundo lugar que los juicios sobre la iglesia son consecuencia de sus pecados, los pecados de la iglesia. Y vamos a notar también que los juicios contra la iglesia son para purificar y preservar a la iglesia. Así que tenemos aquí los juicios, pero no son iguales que los del mundo. Los juicios de la iglesia no son iguales que los del mundo. Comencemos considerando esto, hermano. Aunque el Señor Jesucristo emite juicios contra la iglesia y juicios severos contra la iglesia, Él aparece sosteniendo a su iglesia. Él ama a su iglesia. Él está en medio de los 7 candeleros, es decir, su iglesia. Él está allí con su iglesia. Él se revela a su iglesia. Se revela con su magnificencia, con su gloria, sus atributos a la iglesia. Él no trata a la iglesia como trata al mundo, porque la iglesia es su esposa, su cuerpo, su rebaño, su heredad, su familia. Cuando leemos en el Apocalipsis los juicios contra el mundo, representados por los sellos, las trompetas y las copas, allí en medio de todos esos juicios, en medio de todas esas calamidades que se describen, ahí se encuentra la iglesia. Y la iglesia sufre a causa de esos juicios, pero no porque los juicios sean contra la iglesia, sino porque los habitantes de este mundo y los gobernantes e instituciones de este mundo
son por definición enemigos de la iglesia, enemigos de Dios. Vivimos en un mundo hostil. Muchas veces la enemistad del mundo contra la iglesia es pasiva. Y puede ser hasta cordial y amable. Pero detrás de esa cordialidad o amabilidad que el mundo a veces le muestra a la iglesia, y cierta tolerancia que le muestra a la iglesia, detrás de eso se esconde una hostilidad esencial que eventualmente puede llegar a convertirse, y muchas veces se ha convertido, y puede llegar a convertirse entre nosotros, hermanos, en una represión abierta, o en persecución, o en violencia. Puede ser una violencia y una represión social, política, legal, psicológica contra la iglesia, o puede ser física también. Eso ha sucedido. Esto es lo que vemos en el Apocalipsis. Persecución contra la iglesia. Pero hermanos queridos, cuando pensemos en persecución, no pensemos simplemente en que nos van a meter a la cárcel, o que van a meter a la cárcel a los cristianos, o que los tiran a los leones, o que les cortan la cabeza. La persecución se manifiesta de una manera muy sutil, y siempre está en contra de los verdaderos cristianos. Siempre. No se hagan la ilusión de que estos son tiempos pacíficos. Lo son en cierto modo. Estamos agradecidos. Pablo dice que oremos por nuestras autoridades, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero créanme, hermanos, Pablo no vivía quieta y reposadamente. Pablo vivía perseguido en la cárcel, apedreado, pasando hambre. Y eventualmente le cortaron la cabeza, literalmente. O sea, esta es una realidad. Y cuando nosotros vemos y leemos de los sellos, los 4 jinetes de los sellos, y las demás persecuciones, y las trompetas, y las copas de la ira de Dios, esas son en contra del mundo, pero ahí está la iglesia en medio de todo eso. Ahí la vemos en el Apocalipsis. Pero debemos de aprender a distinguir entre el sufrimiento de la iglesia, que puede ser mucho, y los juicios de Dios, que son diferentes. Muchos de los sufrimientos de la iglesia no son necesariamente juicios de Dios. Por ejemplo, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, si ustedes lo pueden leer conmigo en el capítulo 2, en el verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Noten ustedes lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia de Esmirna, y esta es una iglesia fiel. Él no tiene ningún reproche contra esta iglesia. Esta iglesia no tiene ningún pecado, no se le registra ningún pecado a esta iglesia. Sin embargo, el Señor le habla a esta iglesia de que el diablo va a echar a algunos de ellos en la cárcel. Le habla a esta iglesia de tribulación, de pobreza, de padecimiento, de cárcel, de muerte. Pobreza, tribulación, padecimiento, cárcel, muerte para los cristianos, para una iglesia fiel. Y esos no son juicios de Dios. Ese es el precio de su fidelidad, el precio de su testimonio, de vivir en este mundo dominado por el dragón, las bestias y la ramera. Hay muchos cristianos, hermanos, que se imaginan que la bestia aparecerá en algún momento, pero que no está ahora. Aquí está. Siempre ha estado. Desde los días de Caín. Caín era parte de la bestia y por eso mató a su hermano. Desde los días de los antidiluvianos. Los antidiluvianos eran parte de la bestia y de Babilonia. Por eso se burlaban de Noé y Dios los exterminó. Desde los días de Babel, cuando Dios confundió
aquellas multitudes gobernadas o regidas por Nimrod, el rebelde. Allá ha estado siempre. Claro, en el Apocalipsis aparece, hermano, el dragón y luego la bestia. Es una representación de todo ese sistema que siempre ha existido y hoy está existiendo, hoy está. Nosotros lo vemos. No crean ustedes que ningún político nos va a salvar o va a salvar a la nación o alguna institución o algún evento mundial. No, el único rey de reyes y señor de señores que va a salvar a este mundo es Jesucristo, el Hijo de Dios. De ahí en adelante, hermano, no podemos confiar en ningún hombre. Aunque Dios usa hombres para bendecirnos, Dios usa hombres para conducir, para gobernar, para bendecir, para proveer. Pero esos hombres que Dios usa no son nuestra confianza, no son nuestro apoyo, no son nuestra esperanza. Es Él, el que pone y quita reyes. Toda autoridad viene de Dios. Y no hay ninguna autoridad en la tierra, sino aquella que Dios le da a los hombres. Se la da a quien quiere, se la quita a quien quiere. Pone reyes y quita reyes. Y la iglesia se encuentra en medio de todo eso. Algunos reyes son benignos, otros no. En los tiempos de Pablo, el rey, el emperador, se llamaba Nerón y no era benigno con la iglesia. Y sin embargo, Pablo dijo: sométase a las autoridades superiores. Tenía entendimiento de que a pesar de que aquel hombre era un hombre pagano, cruel, perseguidor de la iglesia, Dios lo había puesto allí. Siempre y cuando los gobernantes no se opusieran al propósito y al testimonio que Dios le dio a la iglesia debía someterse. Y en un momento en que Pedro le dijo a los gobernantes: consideren ustedes si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres, pero nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora tuvieron que sufrir cárcel por eso, tuvieron que pagar las consecuencias. Y ahí está la iglesia. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna: tu tribulación, tu pobreza, yo la conozco. Aunque tú eres rico. Y conozco la blasfemia de los que se dicen cristianos y no lo son. Y están metidos ahí entre ustedes. Y ustedes van a padecer. Van a ir a la cárcel. Van a ser probados. Tendrán tribulación. Y algunos morirán. Pero estos no eran juicios contra la iglesia. Esto es, hermano, la vocación de la iglesia. Pueblo de Dios, tenemos que estar preparados, claros, firmes. Pueblo de Dios, somos de Dios. Nuestro llamado, nuestra vocación es diferente a la del mundo. El libro de Apocalipsis, hermano, nos aclara eso. El libro de Apocalipsis es un libro político, lleno de política, porque la persecución que había en contra de este pueblo tenía apariencia política, por supuesto, ante los hombres y las instituciones y la sociedad, pero es espiritual detrás de todo eso. Porque aquella bestia para los cristianos de aquel tiempo, hermano, eran los emperadores romanos, obviamente. Y así lo ha sido en la historia. Emperadores, gobernadores, gente influyente, poderosa. Ahora, la iglesia, en el libro de Apocalipsis, aprendemos por los símbolos y las representaciones que nos muestran, que la iglesia no recibe el sello de la bestia. La iglesia recibe otro sello, el sello de Dios. Vengan conmigo al capítulo 7, por favor, verso 3. Aquí contemplamos una escena en donde 4 ángeles detienen los 4 ángulos de la tierra, dice el verso 1,
4 ángeles que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra. En el verso 2 dice, otro ángel subía y clamaba a gran voz a aquellos otros ángeles que tenían poder sobre la tierra y el mar, y decía, verso 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto es, hermanos, lo mismo que el Señor Jesucristo dijo, que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá, sino es la voluntad del Señor. Esto es la protección divina en contra de su pueblo, o más bien a favor de su pueblo. Esto es un sello, no es un sello visible, es el Espíritu Santo. Es el sello de la regeneración, es el sello del Espíritu Santo. Y Dios lo conoce, que está sobre su pueblo. Capítulo 9, verso 4. Capítulo 9 nos habla de la quinta trompeta y de unos seres monstruosos como langostas con forma de caballo y cabeza de humana y pelo de mujer y cola de escorpión. Una descripción de las miserias que sufrirá el mundo. Y dice el capítulo 9, verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. A los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, Dios guarda a su pueblo con su sello de los juicios que vienen contra el mundo. A pesar de que el pueblo sufre, pero el sufrimiento no son juicios de Dios, sino es la persecución de un mundo hostil. Capítulo 14, verso 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Ahora noten ustedes, hermanos, las varias veces que el Apocalipsis nos habla de que el pueblo de Dios, la iglesia, está sellada. Y esa iglesia no recibe el sello de la bestia, porque tiene el sello de Dios. Además, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 27, hablando de la cena del Señor: cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Noten que está hablando de juicio sobre la iglesia, sobre aquellos que dentro de la iglesia no disciernen el cuerpo de Cristo y que juegan con las cosas sagradas como la cena del Señor. Juicio y come y bebe para sí, por lo cual dice: hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, el Señor hace diferencia entre el juicio que hace contra el mundo y el juicio que hace contra la iglesia. Pero Él hace juicios contra la iglesia. Y esa es nuestra segunda consideración. Cuando el Señor hace juicios sobre la iglesia, es a causa de sus pecados. Y aquí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis encontramos una descripción, hermano, de la vida de las iglesias, incluyendo sus pecados. Son 7 iglesias. Esas 7 iglesias son representativas de la iglesia universal, de las diferentes iglesias a través del tiempo en diferentes lugares. Esas 7 iglesias el Señor las escogió, les envió estos mensajes para que esos mensajes nos sirvieran a nosotros de guía respecto a la vida de la iglesia aquí en la tierra y representaran de una manera gráfica y simbólica y también literal, hermanos, todos los peligros que la iglesia enfrenta y todas las cosas como el Señor las ve.
Cuando el Señor le escribe a estas iglesias, les da un saludo, se manifiesta a sí mismo, les dice algo acerca de sí mismo, les dice algo acerca de la iglesia, usualmente reconoce sus obras, les dice, yo conozco tus obras. Esa frase se repite en cada una de las iglesias, yo conozco tus obras. Y luego el Señor también les reprocha los pecados que han cometido. Hay 5 iglesias de las 7 iglesias a las cuales el Señor les señala pecados. A Éfeso, capítulo 2, verso 4. El Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el pecado de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Y el Señor le advierte del juicio por ese pecado. Por tanto, le dice, recuerda de dónde has caído, verso 5, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Iglesia de Pérgamo, capítulo 2, verso 14. La iglesia de Esmirna no le reprocha nada. A la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, verso 14. El Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Este es el pecado de la iglesia de Pérgamo. Habían tolerado dentro de su iglesia la doctrina de Balaam. Y toleraban también la doctrina de los nicolaitas, que el Señor dice, yo aborrezco esa doctrina. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? El verso 14 explica que Balaam enseñaba a Balac. Balac es un personaje del Antiguo Testamento, un gobernante del Antiguo Testamento pagano, que odiaba a Israel. Y contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel en el desierto. Y Balaam no pudo maldecir al pueblo. Entonces, Balaam le enseñó a Balac una manera de maldecir al pueblo, puesto que no lo pudo maldecir verbalmente, le enseñó a Balac cómo maldecir al pueblo. Y era incitándolos a la fornicación y a la idolatría. Y dice acá, haciendo referencia a esa historia antigua testamentaria, dice, verso 14, Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y tú tienes esa doctrina adentro de ti. Y tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. No se sabe quiénes eran los nicolaitas. La Biblia no explica quiénes eran los nicolaitas. No hay referencia, no hay explicación, simplemente los menciona. Podemos especular muchas cosas, hermanos, pero los nicolaitas eran paganos metidos dentro de la iglesia. Eran mundanos, eran gente enemiga del pueblo de Dios, metida dentro de la iglesia. Probablemente los nicolaitas y los de Balaam tengan alguna relación y tienen obviamente que ver con idolatría y con fornicación. Fornicación literal, física, sexual y fornicación espiritual. En aquel tiempo, hermanos, se trataba de las dos cosas, porque en aquellos lugares donde ellos vivían, noten ustedes que en el verso 13 dice, yo conozco tus obras donde mora y donde mora, donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás se refiere a una forma de adoración que se practicaba en Pérgamo, y a templos y sacerdotes y sacerdotisas que practicaban la fornicación como manera de adorar a sus dioses, y la idolatría, el comer y ofrecer comida a los ídolos. Y aquellos se estaban introduciendo en la iglesia. Y el Señor les dice en el verso 16,
Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sardis. Perdón, Tiatira, capítulo 2, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es otra ciudad, otro lugar, donde están sucediendo cosas diferentes, pero en esencia similares. En este caso, en Tiatira, hay una mujer llamada Jezabel, que hace referencia también a la Jezabel del Antiguo Testamento. Y es una manera simbólica de hablar de otro pecado dentro de la iglesia. Esta es una mujer que está enseñando dentro de la iglesia y que se dice profetiza. Y que con su seducción profética y femenina y pagana, esta mujer enseña a los siervos de Dios a fornicar, a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y los siervos de Dios lo están aceptando. El pueblo de Dios está aceptando esa doctrina. Dice el verso 21, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ellos no quieren reconocer que esa es una doctrina abominable para Dios. Entonces dice el Señor en el verso 22, aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Cuando dice que con ella adulteran, hermano, se refiere obviamente a algo espiritual, pero probablemente a algo físico también, porque como lo dije hace un momento, la forma de adoración de aquel tiempo incluía en muchos casos fornicación física, a la vez que idolatría. Y luego de una manera un poco extraña, hermano, un poco difícil de explicar, pero que tiene relación obvia con esto. En el verso 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuando no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Es decir, hay allí algunos entre ustedes en la iglesia de Tiatira que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no se han metido en las profundidades de Satanás. Ahora, esas profundidades de Satanás de las que está hablando tienen que ver con la fornicación y con la idolatría de Jezabel. Yo creo que lo que podremos aquí deducir, hermano, es que Jezabel, la doctrina de Jezabel, le enseñaba a esta gente que esas eran profundidades de Satanás, pero que la manera de combatir las profundidades de Satanás era metiéndose dentro de ellas para demostrar que no podían afectar a los cristianos. Ahora, esto lo decimos, hermano, porque en aquel tiempo existía un movimiento conocido como los gnósticos, que afirmaban que el cristiano podía pecar con su cuerpo y eso no le afectaba, porque él era perfecto y perdonado por Dios. Y que por esa razón podía participar de cualquier situación pecaminosa y podía llevar el evangelio a esos lugares, pecando incluso, metiéndose en las profundidades de Satanás. Bueno, tuvimos aquí en Miami, hermano, una secta que enseñaba ese tipo de cosas hace algún tiempo. Decían que iban a ser glorificados, que no iban a morir, y el líder se murió de cirrosis. Eso es lo que pasa siempre. Ahora, está diciendo aquí el Señor a esta iglesia que se le han introducido estos pecados. Y el Señor habla de juicios contra la iglesia por causa de los pecados de la iglesia. Si la iglesia tolera pecado, si la iglesia tolera perder su primer amor, o doctrinas idólatras, espiritualmente fornicarias o físicamente inmorales, el Señor la va a juzgar. Si tolera falsos profetas, falsas profetizas como Jezabel, el Señor la va a juzgar.
La iglesia de Sardis, capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. El pecado de Sardis era el de la apariencia. Tiene nombre de que vives. Aparentemente era una iglesia, hermano, prestigiosa, una iglesia influyente, una iglesia que tenía cierto estatus social. Tiene nombre de que vives. Y el Señor le dice: pero tú estás muerta. Y continúa en el verso número 2 el Señor dándole una advertencia. Le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Había algunas cosas todavía que podían sobrevivir en aquella iglesia. Era la iglesia del Señor. El Señor estaba allí y el Señor tenía la estrella de aquella iglesia en sus manos y la sostenía. Seguía siendo su iglesia, pero le dice: estás a punto de morir. Estás muerta prácticamente. Pero sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cuál era el pecado específico de esta iglesia? No lo sabemos, hermano, pero nosotros sabemos que los pecados se introducen dentro de la iglesia y que las iglesias pueden tener apariencia, influencia, prestigio, respeto del mundo y estar muertas espiritualmente. En nuestros días, siempre ha sido así, pero nosotros lo vemos en nuestros días, hermano, la inclinación de las iglesias cuando adquieren prestigio, cuando adquieren poder, cuando adquieren tamaño, cuando adquieren mucha membresía, es acceder ante las presiones del mundo, presiones políticas, presiones culturales, y abandonar el evangelio. Y adquieren mucha reputación. Y la reputación la adquieren a cambio de serle infieles al Señor. A cambio de casar homosexuales dentro de la iglesia. De seguir las corrientes culturales, políticas, de convertir la iglesia en un lugar de recreo y de entretenimiento. De no predicar la verdad, de no predicar el juicio, la santidad y los mandamientos de Dios. Y adquieren mucha reputación. En el verso número 4 dice el Señor: pero tienes unas pocas personas, no muchas, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Queridos hermanos, hoy hay iglesias, denominaciones cristianas que en un tiempo fueron fieles, que vienen de la Reforma, que tienen una tradición, una doctrina sana hasta cierto punto, pero que han cedido a las influencias del mundo. Su influencia de ellos y su prestigio es tan grande que para conservarlo han cedido a la presión del mundo. Y todavía hay unas pocas personas en medio de ellos. Por supuesto, aquí podríamos pensar en la iglesia romana, católico-romana, que pregona salvación por obras, cuya autoridad es la Biblia más la tradición, más los obispos, que es una infidelidad. O podemos pensar también en iglesias evangélicas y protestantes, liberales, que han dejado de predicar el evangelio. La iglesia de Sardis. Y luego tenemos a la iglesia de la Odisea. El Señor le dice, verso 15: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el Señor hace una descripción de la actitud de esta iglesia. Esta es una iglesia, parece muy próspera.
también una iglesia de mucho prestigio, de mucha reputación, de mucha influencia y con muchos recursos y gente probablemente muy educada, gente muy sofisticada. Una iglesia probablemente urbana, donde iban personajes notables de la sociedad, qué sé yo, algo como eso nos da la impresión, porque esta gente decía, según el verso 17, yo soy rico y estoy enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Qué necesita una iglesia? ¿En qué condición se puede encontrar una iglesia para que diga, somos ricos, estamos enriquecidos, no necesitamos nada, no tenemos todo, tenemos un templo hermoso, tenemos recursos, tenemos elemento humano, gente con dones, gente con habilidades, con capacidades, tecnología, tenemos multitudes, tenemos relaciones, conexiones, somos ricos, estamos enriquecidos, no tenemos necesidad de nada. Esto tiene que referirse a grandes instituciones religiosas. Noten ustedes el contraste entre esta iglesia y la iglesia de Esmirna, a la cual el Señor le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que te dicen ser judíos y no lo son. Vas a padecer, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel y seréis probados y tendréis tribulación. Noten eso, esa pequeña iglesia pobre, y el Señor le dice, pero tú eres rica. Ahora, esta otra iglesia dice, nosotros somos ricos. El Señor no les dice que son ricos, ellos dicen que son ricos. ¿Qué es lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Verso 17. Tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la descripción del Señor para con esta iglesia. Una iglesia desventurada, pobre, miserable, pobre, ciega y desnudo ante los ojos de Dios. El Señor le dijo en una ocasión a los fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cuidado que la religión no se trata de prestigio, el cristianismo no se trata de prestigio, de lugares grandes y admirables, de catedrales. El cristianismo no se trata de una membresía de gente prestigiosa, rica, dotada, o de ministros muy educados y muy refinados. No se trata de eso el cristianismo. El cristianismo se trata de serle fiel al Señor, de conocer a Cristo, de predicar a Cristo y a este crucificado, de caminar con Él, de depender de Él, de vivir en su gracia, bajo su gracia, por la fe, en la justicia de Cristo, en gratitud, en adoración, en obediencia a Él, como respuesta a su gracia. Ese es el cristianismo. Es interesante, hermano, que de las 7 iglesias, solo 2 nos reciben reproche. La iglesia de Esmirna, que ya vimos, y la iglesia de Filadelfia, que se encuentra en el capítulo 3, versos 7 al 13. Y a la iglesia de Filadelfia el Señor le dice en el verso 8, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Noten ustedes cómo el Señor describe a esta iglesia. Dice, tienes poca fuerza. ¿A qué se refiere el Señor cuando le dice a la iglesia de Filadelfia que tiene poca fuerza? Pues que es una iglesia débil, no es una gran iglesia, no es una iglesia que los hombres puedan decir, oh, qué iglesia esa, qué templo, qué gente más interesante, qué pastor más, qué personalidad la de sus ministros, qué cómodos los asientos. El Señor le dice, tiene poca fuerza.
No es que sea malo tener asientos cómodos, hermano. Ojalá tuviéramos asientos más cómodos. Pero la admiración humana, el prestigio humano, los recursos terrenales no son los que le dan vida a una iglesia. El Señor le dice a esta iglesia: tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza. Pero has guardado mi palabra. Capítulo 3, verso 8. Y no has negado mi nombre. En el verso número 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este no es un juicio, este no es una amenaza de juicio, es una advertencia nada más, de que esta iglesia que está bien, que ha sido fiel, que ha retenido su palabra, que ha retenido su nombre, tiene que guardar eso. A la iglesia de la Odisea, entonces, el Señor le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, verso 19. Sé pues celoso y arrepiéntete. A todas estas iglesias el Señor las llama al arrepentimiento. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, hermano. Las iglesias, los juicios contra la iglesia son a causa de sus pecados, pero son para purificación y preservación. Lo que el Señor busca es preservar su iglesia y purificarla, no destruirla. Noten ustedes que a todas las iglesias, excepto a las que de verdad están completamente degradadas, como la iglesia de la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea, que son las peores, pero a todas las demás iglesias, a todas, aún a las que tienen pecados, el Señor les reconoce y les alaba ciertas virtudes y les reconoce sus buenas obras. A todas ellas, excepto a la iglesia de Sardis y de la Odisea. Y aún a la iglesia de Sardis, en el verso 4 le dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. La iglesia está mal como institución, como sistema, pero aún allí hay gente que el Señor reconoce que no ha manchado sus vestiduras. O sea, el Señor reconoce lo bueno que hay dentro de las iglesias. Aún a la iglesia de la Odisea le dice: yo reprendo y castigo a los que amo. O sea, el Señor está reprendiendo y amenazando a la iglesia de la Odisea porque la ama. Yo reprendo y castigo a los que amo. He aquí estoy a la puerta, llamo, le dice el Señor. A la iglesia de la Odisea le está dando una nueva oportunidad. Porque el Señor prometió preservar a su iglesia. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no va a abandonar a su iglesia. A pesar de que, como vemos aquí, las iglesias están llenas de debilidades, de deficiencias y en algunos casos de pecados graves, severos, crónicos. El Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y a cada una de estas iglesias, exceptuando a la iglesia de Esmirna y a la de Filadelfia, el Señor las llama al arrepentimiento. A todas las llama al arrepentimiento. Y las llama conforme al versículo que leímos inicialmente en el capítulo 18. Vengan conmigo de nuevo, por favor, al 18, verso 4. Las llama de la siguiente manera, con una voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de en medio de ella, porque Jezabel, metida dentro de la iglesia de Sardis, Jezabel metida dentro de Tiatira, Balaán metido dentro de Pérgamo, los nicolaitas metidos dentro de Pérgamo,
la condición moribunda de la iglesia de Sardis, la pérdida del primer amor de la iglesia de Éfeso, la tibieza de la Odisea, son parte de las abominaciones de la gran ramera. Dice que aquella Babilonia es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y esas abominaciones se pueden meter dentro de la iglesia. Jezabel era una de esas fornicarias abominables. Hermano, la iglesia está expuesta constantemente a todas esas cosas. Y lo único que nos puede preservar es el Señor, su verdad, su palabra. Y Él nos da recursos para que nosotros podamos preservar la iglesia. Por eso Él la llama a salir de Babilonia. Él le dice: salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Es lo que quiere al enviar juicios y amenazas y sentencias contra la iglesia, es purificar a su iglesia y preservarla. Eso es lo que Él está buscando. Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor está haciendo siempre con nosotros, con su iglesia. Por eso es que necesitamos la predicación, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la amonestación mutua, necesitamos comprometernos con la iglesia. No podemos, no debemos ser cristianos casuales, superficiales, culturales. Eso no es cristianismo. El Señor Jesucristo dijo: el que no toma su cruz y se niega a sí mismo, no es digno de ser mi discípulo. O sea, querer ser cristiano sin cruz, sin negarse a sí mismo, simplemente asistiendo a la iglesia, eso es ser tibio, eso es ser parte de la iglesia de la Odisea. Y el Señor dice: eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Tú no entiendes, no entiendes. Hay evangélicos que no entienden, hermano, están ahí en la iglesia y no entienden. Llegan a la iglesia para satisfacer cierta inquietud que tienen en su conciencia, y llegan a la iglesia y con eso satisfacen. Y si dan un diezmo, se sienten más tranquilos todavía, porque ya cumplieron. Hay cristianos que llegan a la iglesia a buscar una terapia emocional, y por eso buscan la música y los pastores que los motiven. No entienden que el Señor nos ha llamado a una vocación eterna, que es contraria a la corriente que lleva el mundo, un mundo hostil, en contra de la verdad, en contra de Dios, en contra de su iglesia. Siempre ha sido así, siempre será así. Por eso, hermano, la Biblia es tan grotesca y tan explícita en describir al mundo como una ramera, como una bestia. Dice el escritor del libro de Hebreos: considerad a aquel, hablando de Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor está buscando purificar a su iglesia, entonces no podemos desmayar. Especialmente cuando el Señor viene con disciplina a nosotros. Él dice: aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y no olvidéis la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En otras palabras, hermanos queridos, el Señor disciplina a su iglesia y envía juicios sobre su iglesia, pero son juicios misericordiosos, juicios purificadores, juicios para preservación, juicios para sacar a los que no pertenecen a la iglesia.
Hay gente que no pertenece a la iglesia. Juan dice, estaban con nosotros y ya no están con nosotros porque no eran de nosotros. Gente que está en la iglesia y no es de la iglesia. Están allí y un día no los vas a ver. No los vas a ver más. Porque no comprenden, no se han convertido. Porque pertenecen al mundo. Son del mundo. Aman al mundo y van a ir con el mundo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Así que vemos, hermano, en estos juicios, cómo los juicios de Dios sobre la iglesia son diferentes de los juicios de Dios contra el mundo. Y los juicios de Dios sobre la iglesia son a causa de los pecados de la iglesia. Cuando hay pecado, el Señor va a intervenir, tarde o temprano, si no hay arrepentimiento. Pero esos juicios, aunque pueden ser severos, terribles, dolorosos, son para purificación y preservación de su iglesia. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice el escritor de Hebreos, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, hermano, nos habla de una manera clara, explícita, de la intervención de Cristo para con sus iglesias. No solo para bendecirla, no solo para guiarla, pero para hacer juicios de purificación, de preservación. Porque Él sabe que esta iglesia tiene que caminar en medio de un mundo hostil, en medio de persecución, en medio de juicios que van a venir sobre este mundo y que ellos los van a sufrir no porque sean contra ellos, sino porque viven en el mundo. Y la iglesia tiene que estar preparada. Concluyamos, hermanos, con unas reflexiones y aplicaciones que brotan de estas verdades. Primero, si Cristo ama tanto su iglesia y la disciplina para purificarla, y si a pesar de los pecados de la iglesia, Cristo también reconoce las virtudes y las buenas obras de la iglesia, nosotros debemos de amar la iglesia también. Ama la iglesia. A pesar de sus debilidades, de sus deficiencias, aprende a mirar las cosas buenas, como Cristo ve las cosas buenas en la iglesia. Cultiva una visión robusta, positiva, sana, rica de la iglesia. Cultiva una visión sana de la iglesia. Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nunca vas a encontrar una iglesia infalible. Nunca vas a encontrar una iglesia 100% satisfactoria a tus opiniones, tus gustos, tus deseos. Nunca vas a encontrar un pastor ni hermanos en Cristo impolutos, pero ámalos, ama la iglesia como Cristo la ama. Y no te canses de hacer lo bueno. El Señor le dice a todas las iglesias, yo conozco tus obras, y le reconoce las buenas obras a cada uno de ellos. Él no es injusto para olvidar las obras que nosotros hacemos de amor hacia los santos, hacia nuestro prójimo, y lo que hacemos para su gloria. El Señor no lo olvida. El Señor no lo pasa por alto. Dice el apóstol Pablo, no os canséis de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero seamos muy celosos, cuidadosos, vigilantes de nuestra condición interna, de nuestro corazón, de nuestra sinceridad, de nuestros conceptos. ¿Cómo tú concibes el evangelio? Hay cristianos que tienen un concepto vago, difuso del evangelio y todavía están metidos en idolatría o en conceptos mundanos, siguen sosteniendo conceptos mundanos y viven como el mundo, aunque son cristianos, llegan el domingo a la iglesia
y tienen toda la apariencia, conocen los himnos, conocen versículos, pero todavía tienen miedo de la opinión del mundo y viven como el mundo. Cuidemos nuestra condición interna. Por esa razón es que muchos hermanos pierden de vista a Cristo y pierden su primer amor. La iglesia de Éfeso le pasó, perdió el primer amor. Y el primer amor se refiere al afecto hacia la persona de Cristo, nuestro afecto hacia la persona de Cristo. El primer amor es Cristo Jesús. Nuestro afecto, nuestra prioridad, nuestra visión debe ser Cristo. Él es nuestro primer amor. Cuando algo más ocupa ese afecto, esa prioridad, estás perdiendo el primer amor. Y la pérdida del primer amor lleva a la tibieza espiritual que el Señor aborrece, y lleva a la intromisión, a la tolerancia de pecados como los de Balaam, de los Nicolaitas, de Jezabel, que son abominaciones. Seamos cuidadosos con nuestra condición espiritual, nuestros afectos, la sinceridad de nuestra búsqueda, nuestros pensamientos, la forma que pensamos, la forma que interpretamos el mundo, las prioridades que tenemos en nuestra vida. Hermanos queridos, y también entendamos que para que una iglesia funcione sanamente, tiene que haber disciplina dentro de la iglesia. Disciplina bíblica, disciplina en el sentido de que nosotros debemos de ocupar nuestro lugar, hacer las cosas como corresponde, cuidarnos los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, disciplina en ese sentido, pero también disciplina en el sentido de que cuando hay un pecado dentro de la iglesia, público, un pecado sin arrepentimiento, un pecado divisivo, un pecado escandaloso, cuando hay pecado escandaloso público sin arrepentimiento dentro de la iglesia tiene que hacer algo, tiene que disciplinar a esas personas, tiene que expulsar a esa gente. Pablo habla, hermano, abundantemente de juzgar dentro de la iglesia a aquellos que cometen pecados divisivos o escandalosos, de apartar de la congregación cuando es necesario, cuando alguien no se arrepiente. Ahora, para que eso suceda, tiene que haber dentro de la iglesia una membresía, tiene que haber gente comprometida. Hermanos, la razón por la que hoy muchísimas iglesias no saben ni les interesa nada de la disciplina bíblica dentro de la iglesia es porque no tienen miembros. Tienen un grupo de gente que asiste a la iglesia cuando quiere y vive como quiere. Y la membresía no es algo fácil, hermano. También no es una garantía de que absolutamente no va a haber ningún problema o de que todos los problemas se van a resolver fáciles y de que todos los miembros van a ser igualmente fieles, consistentes. Pero tenemos que tener esa visión, ese compromiso de tener una membresía, y cada cristiano debe buscar hacerse un miembro comprometido, serio, bíblico, inteligente, reflexivo de su iglesia por causa del Señor, para que la iglesia pueda ser purificada. Por eso los pastores no se pueden hacer responsables de todos los que asisten a la iglesia, solo porque asisten a la iglesia. Los pastores son responsables de los miembros de su iglesia. Aunque los pastores, hermanos, ministran a todo el mundo y tienen que abrirse a todo el mundo y estar disponibles para todo el mundo, pero su responsabilidad es con los miembros de la iglesia. Es como un padre. Un padre es cariñoso con todos los niños, cuida a todos los niños, pero es responsable de sus hijos, no de todos los niños. Cuida a todos los niños del vecindario, los ama, los respeta, los quiere, quizás los agasaja, pero él no es responsable de ellos, es responsable de sus hijos. Así los pastores y los miembros tienen que ser responsables unos con otros, tienen que ser responsables de sus pastores, de su iglesia, de su vida espiritual. Todo eso forma parte, aunque aquí no lo dice en el Apocalipsis, hermano, pero es una parte de la doctrina bíblica. Los juicios de Dios muchas veces vienen a
a través de la disciplina de las iglesias. O algunas veces el Señor interviene de una manera directa. ¿Qué podemos hacer, hermano, para evitar esos juicios? Tenemos a uno que ya lo sufrió, a Cristo. Refugiarnos en Él, vivir en Él, con nuestra mirada puesta en Él, puestos los ojos en Jesús, y consumador, el autor y consumador de nuestra fe. Y si tú no te has convertido, ¿sabes qué? Es mejor sufrir los juicios aquí dentro de la iglesia y luchar por esta causa suprema que Dios le ha dado a la iglesia, que vivir en el mundo y sufrir los juicios que vendrán contra el mundo, que llevarán al juicio final, en donde estarán desamparados por toda la eternidad, sin Dios por toda la eternidad, sin amor, sin misericordia por toda la eternidad. No porque Dios no es amor, no porque Dios no es misericordioso, pues Él ya manifestó su amor y su misericordia en la cruz y te está invitando a que vengan. Si lo rechazas, serás por toda la eternidad condenado a estar separado de esa misericordia y de ese amor. Ven a Cristo. En el mundo no vas a encontrar más que cosas bestiales, idolatría, fornicación, abominaciones, como lo dice la Escritura. En Cristo encontrarás vida, misericordia y gracia. Bueno, Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos has llamado a salir de en medio de Babilonia y de no participar de sus pecados y de no sufrir sus juicios. Aunque suframos juicios, Señor, dentro de la iglesia, sabemos que tus juicios para con la iglesia son misericordiosos, restauradores, para preservarnos, para purificarnos. Ayúdanos a entender, Señor, todas estas cosas. Ayúdanos a vivir, Señor, con ese compromiso, esa visión y esa vocación a la cual tú nos has llamado, esa vocación santa, que tu Santo Espíritu, Señor, impulsa en nosotros. Gracias en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.